leer el capítulo 12, versículos 43. Amén. Dice la palabra del Señor así en el nombre de Cristo Jesús. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Dice, capítulo 12, versículos 43, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no la halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. En esta noche me gozo, como siempre digo, pues este privilegio que siempre hemos tenido, por ejemplo, así a cada uno de los hermanos. Es un privilegio grande de estar delante de ustedes meditando en la palabra del Señor. Me gozo al leer esta escritura, porque la palabra del Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de amor y de dominio propio. Entonces, meditaba yo en esta porción de la palabra. Si el Señor nos ha dado un espíritu de poder, entonces debemos tenerlo siempre presente, que el Espíritu mora en nosotros día tras día, cada instante de nuestras vidas. En nuestro diario vivir debe estar el Espíritu del Señor, porque si nosotros, en otras palabras, o sea, en otras escrituras dice que si destruimos el templo del Espíritu, Dios también destruirá ese templo. Damos gracias a Dios por mi hermano Palaz y por cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Y esta es parte también de un tema que hemos visto. A ver si el hermano Reinaldo se acuerda. Sí. Yo no sé cuántos de ustedes en verdad son de corazón puro para Dios, pero Dios sí los conoce. Y cuántos no son de puro corazón para Dios, pero Dios también los conoce. Pero la palabra de Dios es perfecta y es santa y es buena. Él nos pone siempre a escoger a nosotros. La bendición es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces, de parte de Dios. De nosotros es la decisión y la determinación en el corazón. Muchos toman a la chanza jugar con las cosas de Dios. Yo no sé si ustedes lo hacen o no lo hacen, es problema de cada uno, o lo han venido haciendo. La palabra de Dios es viva y eficaz, así dice ella misma, y es imposible que nadie escape de lo que es la palabra de Dios. El hermano Henry dijo unos textos esta noche hablando de eso. Jesús dijo que en aquel día Él no había venido a hablar de su cuenta, ni tampoco había venido a juzgar al mundo, ni a condenar, sino que había venido a salvar. Pero el que ponía por obra sus palabras,
El Padre le iba a recompensar en aquel día, pero el que no pusiera por obra sus palabras que hablaba de parte del Padre, también estas mismas palabras lo juzgarían en aquel día. Nosotros, hermanos, muchos se conforman y entran en un conformismo que piensan que porque ya tenemos algo o ya hacemos algo en el Señor, o que porque ya hemos escuchado ciertos mensajes que otros nunca han escuchado, creen que eso es todo, y no es así. El Señor dice bien claro allá en Apocalipsis capítulo 3, dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. En esta escritura está exactamente, como les digo, lo mismo que el Señor me daba en esa ocasión cuando vimos la profundidad del pecado, que salimos, no sé, ¿cuántos lo han oído ese tema? ¿Casi todos? Sí. Que salimos del libro de Hebreos, que el hombre que viene a pecar con conocimiento, después de tener conocimiento de Dios, después de haber conocido las bendiciones de la vida eterna, se vuelve atrás. Ahí en Hebreos dice que es imposible, en el capítulo 6, que vuelva a ser restaurado, porque el hombre piensa siempre en que puede burlar a Dios, pero no es verdad. El hombre cree que Dios no va a llevar también a cabo lo que Él ha dicho. Esa es dureza de corazón e incredulidad. La palabra de Dios es tan fiel, tan verdadera, así como se leía en esta noche. Jesús le hablaba a un pueblo que se le había hablado tanto la palabra de Dios, y aún se le había dicho que Él iba a venir y no lo recibieron. Y Jesús les hace mención de lo que es ese tipo de pueblo, ese tipo de hombre, ese tipo de generación. Por eso yo, cuando trato con la gente como con ustedes para hablar de Dios, yo a veces me quedo sorprendido porque hay tanta dureza de corazón en el ser humano, pero sorprendido porque muchos hermanos me están diciendo a pie junto, con seguridad, que me han entendido y me dicen amén, es verdad, y al ratito están en contra de esa verdad. Cuando estamos en contra de la verdad, quiere decir que estamos a favor de Satanás, o en el lado o en el terreno del maligno. Es como que le hayamos abierto la puerta a los demonios, que dijo Jesús. Por eso Pablo dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Así dice Pablo: no menospreciéis las enseñanzas de Dios, quiere decir. No apaguéis al espíritu de Dios. Apagarlo es correrlo de nosotros, quitarle su lugar, quitarle a Él su potestad sobre nosotros, porque así dice que el que cree en el Hijo, el que le más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les da una potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros oímos el mensaje del Espíritu y vivimos lo contrario de lo que el Espíritu nos ha dicho, venimos a pasar o a ponernos en oposición al Espíritu de Dios. ¿Y saben qué es lo que pasa? Se va. ¿Quién se va? El Espíritu Santo. Y dice Satanás: esta es mi oportunidad. Regresa, dice. ¿Y qué hace? Haya la casa limpia porque el Señor nos limpia, la haya vacía porque nos ha dejado, la haya adornada porque también Dios nos ha dado dones preciosos cuando nos da su Espíritu. Pero el problema es que ya no hay quien la esté cuidando. Les voy a poner un ejemplo. Por allá en lugares muy remotos donde nosotros nos hemos criado, y mucha gente que vive aquí aún tiene casas por allá donde nacieron,
Y lo que hace es que en vez de rentarlas, se las dan a unas gentes que vivan allí. A ver, ¿por qué es que se las dan para que vivan en ellas? ¿Cuántos saben? No, para que se las cuiden. Si cada uno de nosotros no valoramos lo que Dios nos ha dado, ustedes me asustan, de veras les digo, no solo ustedes, mucha gente que he tratado yo hablando de la palabra de Dios, tantas cosas que se oyen de cada uno, de nosotros, de aquel, del otro, de aquí, de allá, y se nos acaban de decir las cosas y al ratito estamos en contra de lo que se nos acaba de decir. ¿A quién resistimos?, dice el apóstol. ¿A quién resistimos?, dice el apóstol Pablo. Al Espíritu de gracia. ¿Quién es Él? ¿Y qué hace el Espíritu Santo al resistirlo? Y también se va. Y luego el otro viene y te encuentra como. Y lo terrible de esto es que no solo hasta ahí. Mucha gente cree que puede jugar con el Evangelio de Jesucristo, que puede levantarse y caerse y caerse y levantarse y estar jugando con las cosas de Dios. Esto es delicadísimo. Cree que puede estar dejando a Dios, menospreciando a Dios, cuando Dios no tiene ninguna necesidad de ti y de mí, sino que los necesitados somos nosotros. Por eso yo les digo a ustedes, con ustedes hablo hoy, me dejan sorprendidos de que Dios nos acaba de decir aquello y que al ratito lo estemos resistiendo. ¿Cuánto tiempo crees tú, hermano y hermana, que Dios te va a estar tolerando? Piensa hoy. ¿Tú crees que Dios te va a estar tolerando? El otro día les dije que muchos de ustedes se conforman y dicen: oh, a la hermana Edgar lo sigue usando el Señor, nos sigue hablando el Señor. Oh, Dios nos sigue hablando, qué bueno, aquí estamos todavía. Pero venimos fallándole a Dios y ya Dios quizás ya no habla por ti, que tal vez has resistido tantas veces al Espíritu, tal vez ya está hablando por otro. Ahí donde se cumple la palabra que Dios le dijo por Pablo a Timoteo: habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es fuera de tiempo para ustedes? Fuera de tiempo quiere decir que ya no llegó a tiempo. ¿No es así? Cuando un doctor llega a ver un enfermo y ya se murió, ¿cómo llegó ese doctor? Fuera de tiempo, ya está muerto. ¿Ya qué se puede hacer por aquel? Ustedes, hermanos, hoy en el amor de Cristo y en el nombre del Señor les pregunto: examinémonos. ¿Hablará ahora por ti Dios o ya será por otros? Un día les decía Dios a ustedes, y no se me olvida ni tampoco se los voy a cansar de repetir, que Dios me habló y me dijo: dile a este grupo de hermanos que yo te puse a predicar mi palabra a todos los vientos de la tierra como los profetas, y que todos los que los profetas les hablaron, entre ellos la mayor parte está bajo condenación, y otras partes de las naciones están alcanzando las bendiciones de esos profetas, y que así va a pasar entre ellos también, que a veces se confían de que yo les he hablado y que creen porque han visto mi gracia y mis bendiciones y menosprecian mi palabra. Y otros por allá que ni siquiera estuvieron en vivo aquí en medio de ustedes, dice, van a ser salvos por esa palabra que oirán que tú envíes por cassettes, y cómo se va regando mi palabra, y ellos que están aquí podrían ser condenados.
Qué triste, ¿verdad? ¿Será que es mentira eso que Dios me habló? Júzguenlo. Nosotros todo el tiempo, no lo pueden negar, así les ha hablado Dios de firme lo que estamos viendo hoy aquí. ¿No se los ha hablado así siempre? ¿O lo niegan? Ahora examínate. ¿Cuántas veces has menospreciado esa firmeza con la que Dios te ha hablado? Y al ratito ya tu pensamiento está en otra cosa y tu corazón ya te ha engañado otra vez. ¿Tú crees que Dios pierde mucho sin ti? ¿O tú eres el que pierdes por no obedecer a Dios? A veces creemos que nos vamos a estar haciendo del rogar, que Dios nos esté habla y habla. No, hermanos, esto que dice aquí la palabra de Dios son cosas serias. Son cosas bien. Óiganme todos, préstenme atención. Son cosas bien determinadas. ¿Cuántos me entienden esa palabra? ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Lo que acabamos de leer allí donde comenzó el hermano, son cosas bien determinadas. ¿Saben qué estoy diciendo con esa palabra? Que no se pueden cruzar, ni se pueden abrogar, ni tampoco va a escapar nadie de lo que ahí dice, si no se humilla ante Dios. Si en verdad no le da la honra merecida a Dios, si en verdad no le da el lugar que la palabra de Dios merece en cada uno de nuestros corazones. ¿Cuántos me están comprendiendo? Si en verdad no tomamos en cuenta lo que Dios nos habla cuando llega el momento difícil a nuestra vida, cuando llega el momento de la tentación, cuando llega el momento de la prueba, no nos paramos firmes en lo que hemos oído y aprendido de Dios y permanecemos combatiendo contra los males, contra unos miembros de nuestro cuerpo con firmeza y con fe, por el conocimiento que hemos adquirido de Dios, por la enseñanza que hemos tenido de Él, para sostener firme aquella palabra en nosotros, para que el Espíritu de Dios no nos deje. ¿Cuántos me comprenden lo que estoy diciendo? Muchos de ustedes, ¿cuántas veces no entendieron que deberían de haber dejado las cosas del mundo, como el hermano habló y mencionó, dejar la televisión, los deseos mundanos de los ojos, y estuvieron batallando entre ustedes mismos, y iban a sus casas y decían amén, y hacer lo mismo otra vez, jugando y resistiendo al Espíritu de gracia? ¿Todavía sigues en lo mismo, hermano? ¿O en verdad has tomado en cuenta la enseñanza de Dios? Porque ¿quién va a escapar de esta espada? ¿Quién? ¿Habrá quien escape? Se les ha dado enseñanzas del matrimonio, de la esposa y del esposo, de la perseverancia, de la oración, de la búsqueda, de la pelea espiritual, que devenga la esposa y el esposo. Estabas tú, hermana, cuando Dios te hablaba y te decía que en vez de ver tele, cuando tu marido andaba trabajando, estuvieras honrando a Dios en tu hogar, dándole toda la gloria merecida a su nombre, llenando tu hogar de su presencia en oración. O estabas viendo tele después de que Dios te habló, estabas viendo novelas y pensando en las cosas del mundo. Y tú, hermano, cuando andabas en el trabajo, después de que Dios te habló, desde el momento que te lo dijo, ¿lo tomaste en cuenta en tu corazón con seriedad? ¿O tu corazón ha resistido al Espíritu de gracia?
Porque nadie va a escapar de lo que dice aquí. Allá en Tijuana de eso hablaba y vamos a hablar un tema esta semana. O eres o no eres, eso es todo. Ustedes ya lo saben, claro, eso, ¿o no lo saben? ¿No, acaso nunca se los ha dicho el Señor aquí? O eres o no eres. Santo o inmundo. Por eso Apocalipsis, muchos eso no lo predican ni lo toman en cuenta. Cuando se le dijo a Juan, el tiempo está cerca, no es tiempo de perder tiempo. El que sea inmundo todavía. El que sea injusto todavía. ¿Tú no entiendes eso, hermano? ¿No lo entiendes, hermana? ¿No lo entienden? ¿No comprenden lo que dice ahí? ¿Cuántos lo entendemos? Porque el tiempo está cerca. Y me llama la atención que dice que el que sea justo practique todavía la justicia. O sea que nunca podríamos dar el ancho ni tomar un conformismo de decir: oh, ya estamos bien, ya con el hermano Edgar, ya predicamos, ya Dios nos habla, qué bonito, y por eso nos habla Dios así, porque ya lo hicimos. Mentira, que no te engañe el diablo. Es de una constante perseverancia, de mantener firme el estandarte de la fe levantado en lo que has creído y permanecer fiel, porque el diablo nunca dejará de llegar a ponerte dudas en tu corazón para que claudiques y hacerte otra vez claudicar de la fe que Dios ha establecido en tu corazón. Es de una constante perseverancia y lucha y pelea de la fe cada día hasta la venida de nuestro Señor. Por eso se les ha enseñado que lo que se ha aprendido se mantenga firme cada día en el Señor. No es asunto que hoy lo vas a poner por obra y mañana te vas a olvidar de él y vas a seguir otra vez en las mismas andancias antiguas. No es asunto que ya un tiempo perseveraste y otro tiempo no. Santiago dice: esos corazones que son así, que se purifiquen, porque son inmundos a los ojos de Dios. Así dice Santiago. No va a escapar nadie. Yo los miro que ustedes todavía, y me llama la atención eso, se asusta cuando Dios les habla así como me toma. Como que les recalca en el corazón, como que les quiere sacar los trapitos al sol todavía, y como que se asustaran, como que ya no quieren aceptar como que ya se sienten muy completos en Dios. Tal vez por nada que hemos hecho, más bien dicho. Por eso, hermanos, estas palabras son fieles y verdaderas. Así le dice el ángel a Juan. ¿Qué quiere decir fieles y verdaderas? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué quiere decir fieles y verdaderas? ¿Cambiarán? ¿Se doblegarán esas palabras ante el pecado? O el pecado muere allí, o te mueres tú con el pecado. Así, hermano, como me oyes. Si tus rebeldías se mueren ahí, son cortadas ahí, o te corta el pecado a ti y te destruye, porque el pecado vino para matarte, dice la Biblia. Esa es la paga que te da. O crucificas el pecado con estas palabras, lo clavas con esas palabras y lo sujetas con esas palabras, o el pecado te destruirá.
Montones de pastores y ministros falsos que hay, que no ponen en el alto la palabra de Dios en el lugar que merece, porque la palabra de Dios es digna de ser recibida con alegría en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir recibida? Mirarla nada más, escucharla y nada más saborearla y vomitarla. ¿Eso quiere decir recibida para ustedes? Y no solo recibida, ¿cómo dice que se debe recibir? Bravos, así como se ponen muchos, con gozo, con alegría. Si esta es una aliviane para nuestra alma, es un sustento para nuestro ser, es vida eterna, lo que dijo Jesús. Mis palabras que yo hablo son vida eterna, dice Jesús. Por eso nosotros no debemos, cuando nos encontramos ante la prueba, ante la tentación, que estas palabras estén en nuestros corazones vigentes. ¿Saben qué quiere decir la palabra vigente? ¿Cuántos entienden? Presentes, resonantes, que todavía estén allí. Así dice Dios. Y el pecado te acusa y dices, pero así dice Dios. Y el pecado te acusa y dices, pero así dice Dios. Y el pecado te vuelve a acusar, y la tentación y todo lo que venga, pero Dios dice así. Y se permanece firme por la fe en la palabra de Él. Entonces iba a ser honrada su palabra. ¿En dónde? En tu corazón. Entonces sí, también Él te honrará y no te dejará. Así dijo Jesús: si obedecéis mis palabras, dice, yo y el Padre haremos morada. ¿En quién? En vosotros. ¿No dice así? En San Juan 14 no lo han leído, que así dice. De ti depende, hermano. Allá los hermanos en eso los confrontaba el Señor. Muchos creen que ya están predestinados y que ya Dios va a hacer todo por ellos. No, hermano. De ti depende. De ti y de mí. Cada uno somos responsables con Dios. Dios nos ha hablado. Y no nos ha hablado solo a nosotros. Dios le ha hablado al mundo en todas las generaciones. Y la mayor parte del mundo ha preferido ser destruido que ser honrado por Dios. ¿Y tú, hermano y hermana, qué prefieres? ¿Y tú? ¿Qué prefieres? ¿Ser destruido o ser honrado de parte de Dios? Esta generación venía a tentar a Jesús. Así hay muchos entre nosotros. No les basta lo que Dios nos ha hablado. Así les decía a las hermanas yo: ¿cuánto tiempo ustedes ya saben la verdad de cuánto tiempo para acá? Porque nunca se ha rehusado, como dice Pablo, deciros toda la verdad de la voluntad de Dios. Sin embargo, a ver qué dice este, a ver qué dice aquel, a ver qué más hay por aquí. Como que si necesitáramos otra verdad. Y yo te aseguro que si buscas otra verdad, sí que la vas a encontrar. Pero ya no es la del Señor. Yo te aseguro que la vas a encontrar. Muchos buscan otra verdad después de la que ya está establecida. ¿Verdad que sí? Y eso no de hoy. Desde el tiempo de los apóstoles decía Pablo que no es que hubiera otro evangelio, pero que qué era lo que pasaba, decía. ¿Qué decía Pablo que pasaba? Que había muchos que lo pervertían, que lo cambiaban por la mentira. Otros
encontraron a otro Jesús. Así les decía Pablo, ¿verdad que sí? Y que empezaron a seguir a otro Jesús y a tener otro qué. ¿Y otro qué? Otro espíritu. Y ese espíritu ya no viene solo, decía ahí, vea que así dice ahí. ¿Ah? ¿Va que así dice Pablo? ¿Y qué dice ahí? Que ese espíritu ya no viene solo, dice. Por eso en el Evangelio yo no he visto más perversidad que en el Evangelio. De ese tipo de gente, más perversa que la del mundo se convierte. Hay una escritura en la Biblia que Pablo les dice en el capítulo 5 de 1 Corintios. Se nombra tal fornicación entre ustedes, le dice, que ni aún en el mundo la hay. Miren qué tremendo. Muchos de ustedes no me creen cuando les digo las palabras, por eso me toca que citarles las escrituras. Tan tremendos, ¿verdad? Que ni en el mundo la hay. Ya salió, les dijo Pablo, más temeroso el mundo de Dios que ustedes, les dijo. No, oigan bien, van a ver que el mundo mencionan a Dios siempre. Primero Dios, dice. Así dicen. Si Dios permite, lo vamos a hacer, dice. Hay cristianos que ni de eso se acuerdan de decir. Por eso Santiago los reprende y les dice: ustedes que decís, iremos y haremos, dice, ¿qué les dice? Es decir, mejor si Dios. Y los reprende Santiago. ¿Por qué? Porque han caído peor que los mundanos. Han caído en un estado postrero peor. ¿Y ustedes? ¿Para qué es la palabra esta noche? Para examinarnos a nosotros mismos. No se asusten cuando les digo: ¿y ustedes? O para juzgar a los de Corintio. Para eso se nos está predicando hoy. ¿O para qué es, Matal? Para que nos juzguemos, para que miremos cómo estamos delante de Dios, para que veamos si en verdad estamos en la fe, como les dijo Pablo a los Corintios, de Jesucristo. ¿O somos qué? ¿O somos qué? Les dice Pablo. Mirad si todavía estáis en la fe de Jesús. Probaos a vosotros mismos, les dice, si no estáis reprobados. Dios nos habla y nos habla y nos habla. ¿Ustedes creen que Dios no va a cumplir lo que dice? Por eso nosotros, la Biblia nos urge y nos dice estar a cuentas. Así, mire, hermano Bel, así, mire, a estar a cuenta. La Biblia nos urge así. ¿Va que así dice? A estar a cuentas. ¿Por qué será, hermano Reinaldo, que nos urge así la Biblia? Porque se puede estar jugando con Dios. Porque el Espíritu Santo siempre va a estar presto ahí para que juguemos con Él, para que lo menospreciemos a cada rato. Por eso será que dice así la Biblia eso. Por lo que dice ahí, por eso es. Meditemos en todo lo que Dios nos ha enseñado. Miremos, como le decía Dios a Israel, nuestros caminos y meditemos en ellos. Si en verdad andamos en los caminos del Señor, en lo que Él nos ha enseñado, o andamos en nuestra propia opinión, pensando que estamos bien, estando mal. ¿Qué dicen? Por eso, hermanos,
La palabra de Dios es bien fiel y verdadera. Esta gente le empezó a pedir señales a Jesús después de haber visto todas las cosas que había hecho. Ustedes han probado y han aprobado dentro de su corazón que la palabra de Dios es maravillosa. ¿No es así? ¿O lo pueden negar? Que toda la sabiduría que Dios nos ha dado es demasiado, como dice el salmista, demasiado maravillosa esa verdad. ¿Cuántos la están viviendo al pie de la letra como Samuel? ¿Cuántos de ustedes? No me lo tienen que decir, júzguense hoy. Dice que Samuel, ¿cuántas se le cayeron de la boca? No, es que dijo Samuel, es que el hermano Edgar cuando se pone a borbandear, tira y tira, que es hasta tan exagerado, dice, que no nos las podemos comer, decía Samuel. Así decía. Muchos de ustedes así dicen, el hermano Edgar hasta exagera, dice. Es demasiado lo que dice, dice. A la verdad ahí dice eso, pero no hasta allí, dice. Así diría Samuel. Samuel le dijo a Dios, ni una de tus palabras ha caído en tierra, todas me las he comido, ni una he desperdiciado. Por eso esos hombres, cómo los exalta Dios, ¿verdad? ¿O no los ven exaltados en la Biblia? ¿Habla mal Dios de ellos? ¿Y de ti qué dice Dios? Muchos dicen que es que Elías era profeta. Es que el apóstol Pedro dice, come tortilla como tú y como yo eran. Así eran, iguales, ni más fuertes ni más débiles. La carne toda es débil, dijo Jesús. Y eran de carne y hueso como tú y como yo. Hombres que también recibieron mandamiento como tú y como yo. ¿No es así? ¿O eran diferentes a nosotros? No, ¿verdad? Por eso es que el escritor a los hebreos tiene razón cuando nos los pone de testigos. ¿Contra quiénes eran esos testigos? En el capítulo 11, ¿no lo leen? Donde la Malín quiso decir algo y ya no pudo decir nada. Nos los pone el escritor a los hebreos como testigos. ¿Para qué se usa un testigo? ¿No es en las cortes, en los tribunales, en los juicios? ¿Y contra quiénes pone ese testigo, esos testigos el escritor a los hebreos? Teniendo una gran nube de testigos delante de nosotros, dice, despojaos de todo el peso y del pecado, teniendo, dice, una gran nube de testigos. Te acusan, hermano, a ti y a mí. Nada de que no se puede matar. Nos acusan. Y bien dice el apóstol Pablo que todos los que sean salvos han de juzgar a quienes, al mundo y aún a los ángeles caídos. Muchos piensan que van a estar ahí. Sí, que este hizo aquel. No, el que va a juzgar es Dios, porque es juez justo. Pero a estos va a poner de ejemplo. No, que no se podía. No, la matar. Pero es que cuando el coraje me llegaba, aquí está, este también se enojaba como tú, pero lo rechazó porque tenía las palabras ahí pendientes. Rechazó en la tentación todo por la fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. ¿No es así? Ahí así habla. Dice que aún Abraham murió viendo, esperando una tierra invisible, por fe, porque le creyó a Dios. Así es que, hermano, ¿qué dice? Tan tristes hoy.
Por eso ya no me dan ganas de predicar a mí, siempre los pongo tristes. Sí. Digo yo, ya los hermanos ya se cansaron de mí. Como dijo la hermana Carmen por ahí una vez, que el Señor todavía no le había jalado bien las orejas. Y tenemos que oír solo al hermano Edgar decir. ¿La hermana Carmen? Nunca les he dicho que solo yo soy predicador. Yo sé que hay más, pero que son pocos. Eso sí lo sé, porque también la Biblia lo dice. Pero el que ya se le dijo la verdad, otro predicador es el que necesita o poner por obra la verdad. Si están seguros, oigan lo que me están contestando. Porque acuérdense que bien les dijo Jesús por esos textos que decía el hermano. Al otro le dijo así: yo sabía, o sea que ya lo sabías. Entonces por tus propias te condeno. Así le dijo Jesús. Por tus propias palabras te condeno, te juzgo. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo con ese Jesús? Inmediatamente dijo que lo destazaran, le quitaran hasta lo que no tenía. Al lago de fuego lo echaron. ¿Ustedes creen que eso no es veraz? ¿Ah? O sea que ya sabiendo la verdad, hermano Palacio, ¿es a otro predicador que necesitamos para que nos venga a decir la verdad otra vez o qué? ¿Qué es lo que necesitamos? Vivir por la verdad, permanecer en la verdad. ¿No es así? Por eso es que Daniel dice que en estos tiempos la gente correría para... ¿Tú eres de esos? ¿O es la verdad la que quieres para vivir por ella? No se necesita tanto predicador. Por eso Salomón me llama la atención, que dice que de más está hacer tantos libros y predicar tanto mensaje, si el todo del hombre, ¿qué es? Temer a Dios y guardar sus mandamientos. Muchos dicen que requieren ustedes mismos, muchas veces han orado a Dios para que les dé mucho conocimiento de la Biblia, y lo que ya conocen todavía les cuesta, que es poquito a la comparación de lo que quieren. No lo quieren poner por obra. ¿Y qué es mejor? ¿Poner por obra lo que ya sabes o saber mucho y no poner por obra nada? ¿Qué es mejor? ¿Ah? Vivir. Por eso Dios nos ha enseñado aquí que no es ser el mejor predicador, el que más almas salva, no es el que más activa en la iglesia. No, aquí es el que más vive la palabra de Dios, el que más se sujeta a Dios, el que más resiste al pecado y le da gloria al Espíritu Santo para que no lo deje, para que no lo abandone. Porque si lo abandonas, si te abandona el Espíritu de Dios, te destruye el diablo. El que más pone por obra, el que es más obediente. ¿No es eso lo que Dios busca en el hombre? Obediencia y no sacrificios. ¿No es eso? Obediencia quiero, dice Dios, y no sacrificios. El Espíritu de Dios, ustedes en verdad ya me han entendido cuando les he dado esas enseñanzas, que Él está presto para ayudarnos cuando nosotros estamos prestos. ¿Para qué? ¿Para desobedecer? Oh, para obedecer. Tú estás presto para obedecer. Así como tú te prestes para obedecer, así también Él se va a prestar para esforzarte más, para darte fuerza. Pero también así como estés de presto para desobedecer, Él también está presto para huir de ti y dejarte. ¿Y qué va a pasar? El intento que viniste a hacer
te va a servir para peor. Terminen la frase, hombre, tan triste, ¿no les digo? Pues el esfuerzo que viniste a hacer te va a servir para peor, condenación. Eso dijo Jesús. Ay de ti, Besaida, ay de ti, Corazí, porque si en vosotros hubieran hecho todos estos prodigios, porque si a Sodoma y a Gomorra se le hubieran predicado los mensajes que se les han predicado a ustedes, de cierto, dijo Jesús, que se habrían arrepentido. Pero en el día del juicio les dijo, será más tolerable el juicio para Sodoma y Gomorra que para vosotros, les dijo. ¿Y ustedes qué piensan de eso? ¿Que es verdad? ¿O que tal vez Dios se arrepienta a última hora? Así están muchos pensando, que a Dios ya no va a cumplir lo que está escrito. Por eso, hermanos, una vez más pensemos bien, porque yo no creo que ustedes, a mí la verdad con el cansancio que tengo no me vale la pena estar despierto hasta esta hora con ustedes por gusto. Si va a ser para que hagamos la voluntad de Dios, para que tomemos en cuenta el mensaje de Dios y vivamos conforme a su voluntad, es más, si amanecemos no es pérdida de tiempo, es tiempo bien aprovechado. Por ahí oí que decía el hermano Palás, que dicen, pues está aburrido, pero vamos a perseverar. Dije yo, ay Dios, los hermanos se aburren de las bendiciones de Dios. ¿Qué será en aquel día de los que se aburren? Sí, hermano. Imagínense que yo me cansara de hablar la palabra de Dios con unción del Espíritu, sintiendo la gracia de Dios sobre mí, que para mí no hay sabor en esta tierra que compare el sabor de la presencia de Dios en mi vida. ¿Cómo se puede cambiar aquello por lo que no es comida ni bebida? Porque el pecado solo deja sin sabores. ¿Qué es sin sabores para ustedes? Amargura, desgracias, tristezas. Yo les aseguro que si este hombre hubiera habido alguien que nos regañara así fuerte de joven, tal vez el hogar de él hubiera sido mejor, pero va que hoy es tarde. Ya la esposa ya se fue, los hijos ya crecieron y podría ser muy tarde para rectificar por no haber hecho las cosas del Señor. Y bien dice la Biblia que le es bueno al hombre llevar el yugo desde su juventud. Le es bueno, dice, llevar la carga del Señor, las enseñanzas de Dios, permanecer firme a Dios. ¿Desde cuándo, hermano Henry? ¿Desde cuándo le es bueno al hombre? ¿Y ustedes qué piensan que están jóvenes, que están perdiendo su tiempo? Por eso, hermanos, es bueno, la palabra de Dios es maravillosa, es buena, es preciosa. Yo no pararía de decirles tantas cosas solo de eso que leímos hoy, tantas verdades, y no me pararía tampoco de sacarles muchos trapitos al sol por el Espíritu. ¿Habrá necesidad de eso, hermano, porque sea salvo y salva? Yo creo que no. Eso fue lo que Jesús le dijo a estos hombres. Oigan bien y préstenme atención. ¿Habrá necesidad de que les esté sacando? Porque yo podría amanecer con esos textos sacándole trapitos al sol a cada uno de ustedes por el Espíritu Santo. ¿Se puede o no se puede? Sí. Pero ¿valdría la pena eso? ¿Qué les dijo Jesús? Más señal no se les dará, porque esta generación, dijo, es como aquel hombre, y empezó a hablar. ¿Leyeron lo que dice antes ahí o no lo leyeron lo que yo estoy diciendo? ¿Va que ahí dice? ¿Será que se trata, hermano, de estar sacando trapitos al sol? No se trata de eso. Se trata de un buen corazón para Dios, de un corazón noble, sincero, de un corazón que valore la palabra de Dios, que mantenga firme el estandarte de la fe hasta el día de la venida de Jesús. Amén.
Espero en Dios que todo este trabajo que se hace no vaya a ser en vano para ustedes, con ustedes más bien dicho, y que para mí también, después de venir a haber sido heraldo, no vaya a ser reprobado, sino que en verdad cada uno nos esforcemos en la gracia de Dios, en alcanzar la vida eterna, en que no sea pérdida de tiempo, sino que un tiempo bien aprovechado. Amén. ¿Y cuántos de ustedes ya les asentó todas las enseñanzas hasta aquí? ¿Ya empezaron a caminar firmes o van cabeceando todavía? ¿Sí entendieron lo que dice el Señor? Así es que, hermanos, y yo creo que bien me entendieron que no se trata de creer hoy y mañana no. Si crees hoy, escúchenme bien, muchos de ustedes dicen: mientras estamos hoy, pues le vamos a echar ganas, tal vez mañana ya no vamos a estar. Que hasta les dije el otro día yo que hasta preparan la almohadita como para caerse o para tirarse ahí donde van a caer. Esos pensamientos negativos hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Antes hay que decir que fiel es Dios para mantenernos sin caída. ¿No así debemos de decir? ¿No debemos de decir así? Que fiel es Dios para mantenernos sin caída. ¿Cuánto poder le falta a Dios para mantenernos sin caída? Ni un poder le falta a Dios. Él es poderoso para mantenernos firmes hasta el día de su venida, siempre y cuando nosotros querramos. ¿Verdad que sí? Vamos a tener servicio el sábado, gloria a Dios.